Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad. Más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro rey. Fuerte, vamos. Viene nuestro rey. Bienvenidos a la segunda sesión de Ríos de Discipulado, oración de equipo en la iglesia local. Esta sesión es donde vamos a aprender cómo poner en práctica lo que aprendemos en esta clase. Va a ser muy importante. Y vamos a usar como base el texto de 1 Corintios capítulo 12. Si quieren acompañarme en su Biblia, 1 de Corintios 12, los versículos 12 hasta 20. Un texto muy conocido donde una vez más San Pablo está hablando del cuerpo de Cristo, cómo funciona la iglesia. Y vamos a leerlo y después vamos a ver cómo aplicar ciertos principios que encontramos aquí. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. ¿Cuántos miembros tiene el cuerpo? Muchos. Sí, no soy solo yo. Hay muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, como vimos en la otra sesión. Ya no se trata de judíos y gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como yo no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como, hay tres palabras muy claves, como ¿qué? Mejor, exactamente, como mejor le pareció ¿a quién? A Él. No, ni a nosotros no escogemos qué parte del cuerpo vamos a hacer. Dios decide qué parte del cuerpo nosotros vamos a hacer. Él decide, ¿sí? Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muy bien. Entonces, cuando tocamos el tema de ministrar a la gente, nosotros vamos a ministrar en equipo. Eso es muy importante. Nunca he leído en la Biblia donde Jesús mandó un solo discípulo para hacer nada. Por lo menos mandó dos. No veo nunca que Dios o que Cristo en su ministerio mandó una persona. Y cuando tocamos el tema de ministración, nosotros vamos a ministrar a la gente en nuestras iglesias, pero nunca solo. No quieres ministrar a alguien solo, no es necesario, es peligroso y estás presumiendo. Cuando tú ministras solo a una persona, estás presumiendo que tú tienes todo lo necesario
para ministrar. Y eso realmente es una posición de orgullo. Nosotros debemos de entender que somos interdependientes los unos con los otros. Es decir, que yo no tengo todos los dones que Dios ofrece. Yo no tengo todo el conocimiento ni toda la sabiduría. Pero lo que yo no tengo, a lo mejor mi hermano sí lo tiene. Por lo cual yo tengo que depender del cuerpo de Cristo. Nosotros, Ríos de Discipulado, es un ministerio para entrenar ministros, pero no para que vayan como llaneros solitarios a ministrar solitos, más que trabajen en equipo. Es la sesión segunda, es cómo ministrar en un equipo, no solo. En un equipo. Y lo que hemos leído nos muestra que Dios ha hecho un cuerpo. El cuerpo es el equipo. El cuerpo de Cristo es el equipo de ministerio que nosotros tenemos que utilizar. Y vemos que cada uno tiene dones diferentes. La persona no escogió los dones que tiene. Dios decidió qué parte del cuerpo cada uno va a hacer. Y por lo cual tenemos que aprovecharnos del cuerpo de Cristo en el ministerio. Ustedes van a formar equipos de ministración y van a ser mucho mejor en equipo que podrían ser solos. Muy importante que entiendan eso. Ahora, siempre hay que involucrar la alabanza y la oración en la administración, como equipo. Nosotros estamos formando equipos de 5 o 6 personas para ministrar, ¿sí? Y nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo, por lo cual siempre es recomendable que tienen un tiempo de oración, un tiempo de alabanza antes de ministrar. Por lo cual, si tienes a alguien en tu equipo que puede cantar, pues hay que utilizarle, porque si pones al hermano que no puede cantar, a lo mejor todos van a perder el espíritu, ¿verdad? Entonces, en un equipo siempre hay alguien que puede cantar. Y hermano, pues dirígenos en una alabanza. Vamos a concentrarnos en aquel que libera antes de tratar de hacer algo nosotros. Hay que buscar revelación en el equipo. Nosotros dependemos de la revelación cada vez que ministramos. Cada persona es distinta, cada situación es distinta. No podemos pensar, ya traté una situación así, entonces yo sé que es así, así, así. No podemos encajonar métodos que pensamos que siempre van a funcionar con todos por igual. Hay que depender del Espíritu Santo, hay que pedir revelación. Quizás la persona no te esté diciendo la verdad para comenzar. Quizás haya algo escondido en su vida que hay que extraer y solo por revelación del Espíritu Santo vas a saber qué es este algo. Y pues nosotros sabemos que no podemos ministrar independientes jamás del Espíritu Santo, porque recuerdan, Él es aquel que toma los misterios que Dios ha depositado en Cristo, la sabiduría que el Padre ha depositado en Cristo. Es precisamente el Espíritu Santo que toma esta sabiduría y se la revela a la iglesia, por la cual nunca podemos ministrar independientes del Espíritu Santo. Por lo cual estamos viendo aquí dos dependencias que tenemos. Número 1, dependemos del cuerpo de Cristo. Yo necesito mi hermano, yo necesito mi hermana y los dones que Dios le ha dado a esta persona para ministrar a mi discípulo. Y todos nosotros necesitamos el Espíritu Santo para que nos dé revelación en cómo ayudar a esta persona. Mientras te preparas para entrar en un equipo de oración, descubrirás que un equipo de discipulado es como la iglesia, es una unidad.
pero con funciones diferentes. Si todas las partes fueran iguales, algo faltaría. Así que hay que disfrutar las diferencias en el equipo. Sí. Me gusta, hay un dicho que dice, si tú y yo siempre estamos de acuerdo, uno de nosotros es innecesario. Es que un equipo tiene que complementar el uno al otro. Sí. Ustedes que tienen hijos saben que cada uno es diferente. Y todos estos hijos conjunto, con papá y mamá, constituyen una familia. Así es el cuerpo de Cristo. Dios ha hecho cada uno diferente. En vez de decir, yo no quiero fulano en mi equipo porque no piensa como yo. No, todo lo contrario. No deben de buscar gente en su equipo que es idéntica. Pero buscar gente diferente. Una mezcla que nosotros podemos apreciar. Porque así Dios va a poder trabajar. Yo considero mejor cuando hay una buena mezcla de dones y de personas en el equipo. Mientras te acercas al tiempo de oración, es imperativo que te prepares. Un soldado ni pensaría en entrar a la batalla sin antes prepararse. Y nosotros tenemos que prepararnos antes de entrar en la batalla, ¿entienden? Hay que prepararnos. Y lo hacemos a través de oración, a través de una entrevista, sí, a través de alabanza. Nos preparamos para el tiempo de la administración. Ahora, recomendamos que cuando tienes una persona que necesita administración, que primero el líder del equipo hará una entrevista con esta persona antes de llegar con el equipo. En este sentido, sí puedes ministrar, no vas a ministrar, pero hablar a solas con la persona. Nosotros en la iglesia donde estamos, alguien viene y quiere consejería. Canalizamos a esta persona con un equipo de administración como ustedes. Sí. El pastor no debe de hacer toda la consejería. De hecho, yo hago casi nada de consejería porque tengo equipos entrenados para hacer esto. Sí. Y es una protección para mí. Quiero pausar para decir que ustedes van a ser una protección para sus pastores. La gente que está viendo los videos van a ser una protección para sus pastores. Muchos pastores han caído en trampas de Satanás porque injustamente han tenido que aconsejar mucha gente a solas que no tenían por qué estar aconsejándoles. Mucho de la gente que quiere consejería lo que necesita es liberación. Por lo cual no estamos hablando de equipos de consejería, estamos hablando de equipos de liberación. Sí, porque Ríos de Discipulado es un ministerio de liberación, no es un ministerio de consejería. Y estoy convencido yo que muchos de los cristianos que quieren consejería necesitan liberación. Sí, y pueden recibirla a través de un equipo entrenado que da protección. Siempre hay protección en números. Y ustedes van a ser protegidos porque van a trabajar en un equipo. Y sus pastores van a ser protegidos porque ustedes les van a quitar un peso enorme de encima. De tener que ver de toda la consejería o la liberación solos. Por lo cual, el líder del equipo puede entrevistar a la persona. Viene una persona a la iglesia y dice, yo quiero hablar con el pastor, yo quiero consejería. Y alguien va a decir, ¿sabe qué? Con el pastor no, pero le vamos a dirigir con un equipo de gente de confianza. Gente que sí puede ayudarte también. Entonces el líder del equipo tomará a la persona y hará una entrevista. La entrevista simplemente está buscando dónde está la clave para la liberación de esta persona. ¿Con qué está luchando esta persona?
por dónde necesitamos entrar ministrando con esta persona. Hay una herida que trae esta persona. Hay un asunto de falta de perdón en la vida de esa persona. Estás buscando. Yo muchas veces, hermanos, yo puedo decirles, muchas veces, en los años que tengo en el ministerio, he tenido que hablar con gente, aconsejar gente, y ellos lo saben, ellos me están hablando y yo estoy así. Y estoy orando en mi corazón, Dios mío, dime qué decirle a esta persona. Yo no sé qué decirle, su problema es más allá de mi sabiduría y mi entendimiento. Señor, ¿qué le digo? Y ¿saben qué? Dios siempre me da por su Espíritu Santo la palabra adecuada. Amén. Y Dios va a hacer lo mismo para ustedes. Entonces, tú estás entrevistando a la persona y estás orando en tu corazón diciendo, Señor, enséñame. Señor, muéstrame la clave. Bien, una vez que el líder del equipo ha entrevistado a la persona, hay que hacer la cita para la administración. En la cita de la administración va a haber otra entrevista. Es decir, que tú juntas tu equipo, 5 o 6, lo que sea el tamaño del equipo. Antes que entre la persona en el cuarto, ustedes pueden tomar un tiempo de adoración o un tiempo de oración. Están sincronizándose con el Señor. Señor, te damos gracias. Hoy te alabamos. Nos enfocamos, Jesús, en ti, el libertador. Señor, tú eres el libertador, y están adorando y enfocándose en Jesús antes que entre la persona en el cuarto. Cuando la persona entra en el cuarto, también hay que darle una entrevista. La segunda entrevista se conduce para confirmar la dirección del Señor para este tiempo. El líder puede decir, ¿saben qué, hermanos? Hablé con esta persona, lo que yo detecté era esto. Ok, al rato la persona va a venir y nosotros vamos a conducir una segunda entrevista. La segunda entrevista puede confirmar algo o puede salir algo nuevo que la persona no dijo la primera vez. Además, ya no va a haber solamente un ministro escuchando a la persona, va a haber 5 o 6 ministros escuchando a la persona. En la abundancia de consejeros hay victoria. Así hacemos guerra, dice la Biblia, con muchos consejeros. Por lo cual esa segunda entrevista va a ser muy importante también, va a confirmar cosas o a lo mejor revelar algo nuevo. Y son parte del proceso de la revelación. Es tiempo para ver la verdad de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo revelar los pecados ocurrentes y ataduras en el área donde hay lucha. Es decir, que en la entrevista van a esperar que la persona revele dónde está el problema. Deja que alguien hable lo suficiente y va a revelar algo. ¿Sí o no? Sí. Esa es la diferencia entre lo que algunos de nosotros pensamos consejería. Muchas veces cuando pensamos consejería estamos pensando en nosotros hablar. Mira, es así, 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 haz esto y haz aquello. Pero tú vas a entrevistar a la persona, ¿qué quieres? ¿Quieres que la persona hable? La debilidad especialmente de nosotros que somos maestros es hablar y hablar y hablar. ¿Verdad? Pero cuando entrevistes a la persona, quieres que la persona hable. Y si la persona hable suficientemente, vas a descubrir claves. Ahora, tú tienes que dirigir a la persona con preguntas. Si tienes una pista que por allá está el problema, pues hazle preguntas a la persona y lleva a la persona a sacar más y más y más de su corazón hasta que comiences a ver por dónde está el problema. Ahora, una vez que hayan hecho la entrevista, la segunda, entre todo el equipo, van a mover al tiempo de la administración. Ese es el meollo del asunto. Ya escuchaste a la persona, ya tienes una idea por dónde comenzar y vas a comenzar el tiempo de la liberación. Sí.
Vamos a pasar unos puntos importantes para ministrar los elementos de oración y liberación, y luego ustedes en sus equipos van a practicar estas cosas. Eso es muy importante. Tienen que tomar lo que van a aprender hoy y tienen que unirse con otros cristianos y practicarlo. Para eso es Ríos de Discipulado, para crear ministros que puedan ministrar con eficacia. Una cosa clave es involucrar a la persona para que su voluntad se mantenga incorporada. Van a tener gente que le encanta hablar y van a tener otras personas que no quieren hablar. Están cerradas. En alguna forma, como muchos de ustedes han participado en la línea, en los retiros de Ríos de Limpieza, ustedes entienden que si la persona no está involucrada con su voluntad, va a perjudicar el proceso de la liberación. A lo mejor no vas a poder hacer nada para esta persona. Si alguien no quiere ser liberada, difícilmente le vas a liberar. La voluntad del ser humano es clave en su propia liberación. Por lo cual, si la persona no está hablando, tú tienes que animar a la persona que hable. Tienes que guiar a la persona a través de las preguntas que haces. Y a través de dirigir a la persona, decirle, sígueme, di esto, di aquello. Tú eres el coach, eres el entrenador, tú eres la persona que va a ayudar a este discípulo a encontrar libertad. Sí. Entonces, tienes que involucrar a esta persona plenamente en el proceso. Las oraciones responsivas, que voy a demostrarles algunas ahorita, es una manera de hacer esto. Los que están dirigiendo necesitan dividir a cada oración en frases para darle a la persona la oportunidad para repetir la frase y así mantenerse involucrada. Ustedes han hecho esto en Ríos de Limpieza. Padre Celestial, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Como el maestro guía a la gente en las oraciones. A veces tú tienes que parar y decir, a ver, repita después de mí. Y dirigir a la persona en su liberación. Ahora, hay 5 fases de liberación que siempre deben de seguir. Ahora, la manera en la cual aplican esas fases pueden ser diferentes, pero esas fases es un camino hacia la libertad. Es recomendable que siempre sigan estos 5 fases para que la persona llegue a una plena libertad. La primera es perdón. En el diccionario, un diccionario define perdón como remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. La primera clave es que tenemos que llevar a la persona a perdonar a las personas que han herido a esta persona. Casi siempre la persona va a tener una herida. Entonces, en la entrevista estás buscando, ¿habrá alguien en la vida de esta persona que le ha dañado y esa persona no le ha perdonado? Estás buscando esto porque es una clave. Y tienes que llevar a esta persona a perdonar. Ahora vamos a ver algo en la Biblia, Mateo capítulo 18. Vamos a leer una parábola famosísima que nos enseña algo de ataduras y perdón. Porque hay una razón que comenzamos con perdón. Mateo 18, 23. La parábola de perdón. Y dice así: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda.
El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y le dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. ¿Ven el contraste? El primero debía miles y miles de monedas de oro, fue perdonado. Su deudor le debía 100 monedas de plata. Hay una gran diferencia entre plata y oro en valor, ¿verdad? Bien. Y entre 100 y entre miles y miles hay una gran diferencia. Eso es importante para recordar. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. ¡Qué bárbaro! Págame lo que me debes, le exigió. Ahora, hay algo interesante también. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Las mismas palabras que usó el primero. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. ¿Qué dice? Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Ahí está el meollo de toda la parábola. Ahí está. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús cierra con esto. Así también, digan esto conmigo, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esa es la interpretación del texto. ¿Sí? Por eso es tan importante primero llevar a la persona a perdonar. ¿Sabes por qué? Porque si la persona no perdona, Dios no le va a perdonar. No va a ser liberada la persona, porque el diablo, los demonios, tienen derecho de esclavizar a esta persona por su falta de perdón. Sí, porque la Biblia dice que le entregó a ser torturado. Aquel que no perdonó. Su Señor le entregó a ser torturado. Falta de perdón en nosotros estorba la libertad que Dios quiere darnos. Pero Dios no puede darnos plena libertad si nosotros no perdonamos a los que han pecado contra nosotros. El perdón es necesario. No es necesario pasar mucho tiempo en esta parte de la oración para averiguar quiénes son todas las personas que se necesitan perdonar. Enfócate mejor en la falta de perdón en el área identificada durante la entrevista. Sí, porque vas a tocar un área de lucha que tiene en su vida. Hay que averiguar si hay alguien vinculado a ese área que esta persona no ha perdonado. Sí. Dios revelará a más gente que perdonar mientras progresas en la oración, pero trata con cada uno cuando el Señor lo revela. Puede ser que comienza con, es que mi papá, y después sale otra cosa, es que mi mamá, es que mi tío, es que mi abuelo, es que mi esposo, ¿sí? Y el Señor va a ir revelando, pero es muy importante que lleves la persona a perdonar. La persona debe de entender,
yo no puedo ser libre. Yo voy a ser esclavizado hasta que yo perdone las personas que me hayan ofendido, que me hayan lastimado en mi vida. Además del perdón hacia otros, hay dos áreas adicionales que típicamente se tratan. Falta de perdón hacia Dios. Sabemos nosotros que es imposible que Dios peque, pero podemos escoger ser ofendidos por Él y su palabra. La persona que dice, es que, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me lastimaron? ¿No crees que hay gente que no está enojada con Dios? Casi seguro que van a tener un espino por allá. Sí, fueron abusados como niños. Y es legítima la pregunta. Si Dios me ama, ¿dónde estaba entonces? Y es muy común que la gente, sus murmuraciones contra otras personas en liderazgo y aún en autoridad, realmente son murmuraciones contra Dios. Y necesitan perdonar a Dios. Además de perdonar a la persona que les abusó, necesitan perdonar a Dios por permitirlo. Porque a lo mejor en lo profundo de su corazón han dicho, ¿dónde estaba Dios? Y están enojados con Dios, están ofendidos con Dios. Hay que guiarles en perdonar a Dios por fallarles en su opinión, en sus ojos. Y hay falta de perdón hacia nosotros mismos. Es que hay gente que no puede perdonarse a sí mismo. Es que usted no sabe lo que yo he hecho. Está bien, pero si Dios te ha perdonado, perdónate también. Sí. El diablo trae condenación sobre estas personas. Y sí, sabemos que muchas personas con las cuales nosotros vamos a trabajar han cometido cosas horribles. Pero ¿sabes qué? Si Dios los perdonó, ellos tienen que perdonarse también. Y tenemos que guiarles a creer y que pueden ser libres de culpabilidad. Y si Dios les ha perdonado y ellos han perdonado a aquellos que lastimaron a ellos, entonces últimamente también a mí tengo que perdonar. Tengo que perdonarme a mí mismo. Recuerda identificar a quienes perdonar. Perdona, suéltalos y bendícelos. Y arrepiéntate de falta de perdón y dirígete al Espíritu. Es decir que puede ser que dices, di conmigo, Señor, yo perdono a fulano que me hizo tal cosa. No estamos diciendo que la persona es inocente, estamos perdonándole. El hecho de que yo tengo que perdonarle, a lo mejor estoy reconociendo un mal que esta persona hizo. Pero yo estoy diciendo, Señor, decido perdonar a esta persona. Yo le suelto. A mí me gusta a veces imaginar la persona encadenada, en cadenas. Pero ¿sabes con quién está conectado? A mí. Si yo no he perdonado a esta persona, tiene cadenas, pero estamos conectados porque yo estoy emocionalmente conectado todavía con esta persona. Esta persona está ejercitando un cierto atadura o control conmigo porque no le he suelto. Señor, yo le suelto. Yo quito sus cadenas. Yo no quiero que esta persona sea atada, ni sola ni conmigo. Le suelto, Señor. Le bendigo. Ya sabes que realmente llegaste al punto si la persona dice y le bendigo, Señor. Créeme que hemos visto personas donde el demonio le traba la lengua. Cuando el demonio no quiere que la persona diga algo, le traba la lengua.
Por eso confesamos para la salvación. Confesamos para la liberación, por la cual tienes que llevar a la persona, decir, Señor, le perdono, Señor, le suelto a esta persona, Señor, le bendigo. Bendícele, Padre. Bendice a mi enemigo. La persona no tiene que sentirlo, no tiene que estar llorando, es un acto de su voluntad. Y Señor, yo me arrepiento de haber guardado este rencor. Perdóname a mí. ¿Qué es el Padre nuestro? Perdónanos nuestros pecados, como nosotros perdonamos a aquellos que pecan o han pecado contra nosotros. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y entonces hay que dirigirse al espíritu que está atormentando a esta persona. Espíritu de odio, te rechazo en el nombre de Jesús. No te doy más lugar. Espíritu de rencor, ya no vas a habitar conmigo porque ya perdoné a mi enemigo. Ya le bendije en el nombre de Jesús. Ya tú no tienes autoridad aquí conmigo. Y ese es el primer paso, número 1. La persona tiene que perdonar. Número 2, tienes que llevar a la persona al arrepentimiento. El arrepentimiento es la confesión del pecado y dando la vuelta para regresar a Dios. No es solamente reconocer que he pecado. Sí, es reconocer el pecado y darle la espalda a mi pecado y regresar a Dios. Pero se necesita la revelación para ver la verdad de la palabra de Dios y dejar que la palabra y el Espíritu identifiquen áreas de pecado constante y ataduras. Recuerdan, están llevando a la persona a la liberación. Paso número 1, tienes que perdonar a tus enemigos. Paso número 2, tienes que arrepentirte por tus pecados. Donde tú has dejado. Si la persona dice, yo no tengo pecados, ya sabes que estás tratando con el diablo. ¿Cómo crees que no tienes pecados? No, yo soy perfecto, yo nunca he pecado. Ay, hermano, vamos a comenzar con el espíritu de mentira, de engaño, porque estás re mal. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice la Biblia. Y estás aquí por algo. Que querías hablar con alguien. Entonces vamos a acabar hasta encontrar donde. ¿Sabe qué? Jesús dijo, aquel que obedece el pecado es esclavo del pecado. La razón que tenemos un ministerio de liberación es que muchos, aún después de conocer a Cristo, siguen esclavos de ciertos pecados. Y tras cada pecado hay un demonio. Un espíritu maligno, por lo cual tenemos que llevar a estas personas a un genuino arrepentimiento. Y el arrepentimiento es más allá de que, bueno, pues, perdóname Dios, ya estuvo. Porque muchos no entienden el arrepentimiento. Dicen, bueno, yo pedía perdón a Dios, entonces, ¿y ahora qué? ¿Cuál es tu problema? Ya Dios me perdonó. Bueno, es que el problema es que tienes que llevar fruto que demuestra el arrepentimiento. No porque dices que te has arrepentido, quiere decir que lo has hecho. Un verdadero arrepentimiento trae fruto. Entonces tienes que cavar y cavar y cavar en el corazón de esta persona hasta que pegues petróleo. Sí, hasta que de veras sabes que estás tratando con la raíz, no con las ramas. Y tratar con esta raíz, llevar a esta persona al arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es la respuesta a lo que el Señor te ha revelado de tu pecado. Si no se vale arrepentirme de pecados que no hice, esa es una distracción. De hecho, el mismo demonio que está atando la persona te puede llevar a una desviación donde tú estás por allá arrepintiéndote de cosas que ni siquiera es el asunto.
Por eso hay que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Asegurar que vamos a tratar con el mero asunto. Ustedes saben que en los retiros como el diablo trata de desviar a veces un ministro y tenemos que decir, no, espérame, después hablamos de esto, ahorita estamos hablando de esto. ¿Cómo ves esto? No, ¿cómo ves esto? Esto, es que tienes que meter el dedo en la llaga y no sacarlo hasta que sabes que ya pegaste el asunto y tratar con ello. Sí, por eso necesitas la revelación del Espíritu Santo, porque la persona te puede engañar, el diablo te puede engañar, pero el Espíritu Santo te puede guiar a lo que es exactamente donde la persona necesita arrepentirse. La persona puede pensar que necesita arrepentirse de una cosa y Dios sabe que necesita arrepentirse de otra cosa, más al fondo, más arraigado a su problema. ¿Sí? Bien. La convicción te guía a un lamento santo por tus pecados. Sí. Si la persona no muestra ninguna tristeza, hay algo mal por allá. Porque hay una tristeza divina que nos lleva al arrepentimiento. De hecho, yo quiero que leamos algo rápido, 2 Corintios. Cómo me encanta este versículo. Este no es condenación, es convicción. Hay condenación y hay convicción. Condenación viene del diablo cuando él te culpa después de que Dios te haya perdonado. Convicción viene del Espíritu Santo que te culpa antes que Dios te perdone. Él te culpa de tus pecados para que tú te arrepientas. Después el diablo viene y dice, tú no estás perdonado, esa es condenación. Pero lo que pasa antes se llama convicción y no viene del diablo, viene del Espíritu Santo. Cuando Él dice, tú eres el hombre, arrepiéntete. Y cuando lo haces, viene la libertad. ¿Sí? 2 Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. Y el arrepentimiento lleva a la salvación, claro que sí. De la cual no hay que arrepentirse. Si Dios me hace triste y esto me lleva al arrepentimiento, ya no debo estar triste sobre esto. Gloria a Dios que Dios me hizo triste para que yo podría arrepentirme. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Esa es la diferencia. Hay que orar aún antes, Señor, trae verdadera convicción del Espíritu Santo sobre esta persona. Señor, que tu Espíritu Santo convenzca a esta persona. Padre, no queremos perder tiempo haciendo vueltas. Porque si la persona no es convencida por el Espíritu Santo, de veras estás perdiendo tu tiempo. Tú no puedes hacer algo que Dios no puede hacer. Entonces hay que orar que la persona no rechace la convicción del Espíritu Santo. Es absolutamente importante que el Espíritu Santo convenzca esta persona de sus pecados para que pueda arrepentirse, porque sin que el Espíritu Santo le convence a esta persona, de esta persona no va a poder arrepentirse, y sin arrepentirse no va a llegar a la salvación. ¿Sí? ¿Me explico? A través de la confesión de la confesión, nosotros reconocemos nuestros pecados y admitimos nuestra culpa. Luego, a través de un acto de nuestra voluntad, volvemos de un patrón de pecado e iremos en la dirección opuesta, alineándonos con la voluntad de Dios. Ahora, cuando llevas a alguien en el arrepentimiento, asegúrate de tratar con lo siguiente: pecados de generaciones pasadas que están entrando en la generación presente, pecado personal, incluyendo comisión actual, pasividad, omisión. Teológicamente hay dos tipos de pecado, de comisión y de omisión. Comisión es cuando yo cometo un pecado.
es activo. Omisión es cuando omito algo que yo sé que debo de hacer y no lo hago. Es pecado de omisión. Hay que llevar la persona al arrepentimiento. Nosotros que hemos trabajado en los retiros sabemos, y ustedes están siendo entrenados para trabajar en los retiros de Ríos de Limpieza. Sabemos que tratamos con pecados generacionales. Puede ser que yo no lo hice, pero mi papá siempre lo hacía. O mi abuelo siempre lo hacía. Y yo estoy siendo afectado por la iniquidad generacional en mi familia. Entonces, como Daniel, yo puedo arrepentirme de parte de mi familia y experimentar también una libertad. Yo puedo arrepentirme por lo que he hecho y por lo que no he hecho que debiera haber hecho. Es decir, que arrepentirme de lo malo que he hecho y arrepentirme por no haber hecho lo bueno que yo bien sabía que tenía que hacer. ¿Sí? Pecados de comisión, pecados de omisión. Hay que llevar a la persona en arrepentimiento. Entonces hemos visto, número 1, hay que llevar a la persona a perdonar para que pueda ser liberada. Número 2, hay que llevar a la persona al arrepentimiento de sus propios pecados y los pecados generacionales en su familia. Paso 3, hay que llevar a la persona a renunciar. A renunciar. Renunciar es la continuación del arrepentimiento. En el arrepentimiento damos vuelta del pecado, la vuelta del pecado. Pero cuando renunciamos damos la vuelta a la atadura. La atadura es el espíritu tras el pecado. Los demonios son como especialistas médicos. Sí, hay demonio de la lascivia, demonio de la muerte, sí, demonio de la enfermedad, sí. Entonces hay que renunciar el demonio que estaba atrás de este pecado. Nosotros sabemos, conforme al Nuevo Testamento, que tras cada ídolo hay eso es lo que dice la Biblia, un demonio. Tras cada ídolo hay un demonio. Y creemos que tras cada pecado también hay un demonio. Alguien te está tentando. Y uno de los grandes engaños de Satanás, ¿sabe lo que es? Del diablo. ¿Sabe qué es uno de sus grandes engaños? El diablo quiere que tú pienses que estos pensamientos son tuyos. Y no son tuyos, son suyos. Son suyos. Y tú tienes que rechazarlos. Así es. Hay que renunciarlo. Cuando renunciamos, damos vuelta a la atadura y del espíritu tras ello, anunciando que ya no tendremos nada que ver con ello. Por ejemplo, si la atadura de la persona es mentira, vamos a decir, que es un mentiroso de hueso colorado, ya no puede más. Hay que decirle, descubrimos, y él dice, es que tiene que llevarle a perdonar a su papá que siempre le mentía. Y él siempre decía, yo no voy a ser un mentiroso como a mi papá. Y llega a ser un mentiroso también. Entonces, después de perdonar a su papá por ser mentiroso con él, después de arrepentirse de la mentira, él tiene que renunciar el espíritu de mentira. Sí. Hay que ayudar al recipiente a darse cuenta de que se ha sometido al pecado y el espíritu tras ello. Si yo soy mentiroso es porque me he sometido a un espíritu de mentira. Hay espíritus de mentira, eso está en la Biblia. Sí. Y empieza a guiarle a rechazar el pecado y la atadura. Por ejemplo, podrías guiarle en una oración que dice, renuncio a la mentira y al espíritu tras ello. Rechazo tu influencia en mi vida. En el nombre de Jesús cierro todas las puertas que he abierto al enemigo a causa de la mentira. Son sellados por la sangre del Cordero y no se volverán a abrir. Entonces hay que, nosotros hemos visto que el poder de la vida y la muerte está ¿dónde? En la lengua. Es muy importante que la persona habla en contra del espíritu, de la atadura. Yo renuncio
El espíritu de mentira. Espíritu de mentira, te renuncio en el nombre de Jesús. Ya no quiero nada contigo. Después hay que llevar a la persona a romper. El paso 4. Romper maldiciones, votos, acuerdos, conexiones, removiendo su lugar de influencia en nuestras almas. La Biblia dice en 1 de Juan 3:8 que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Ahora, mientras la persona pasa por el elemento de romper, continúan ejercitando su voluntad para tratar con el segundo problema, la atadura, y cortar cualquier conexión o influencia demoníaca. Es decir, que la persona ha dicho, yo renuncio a la mentira. Es decir, yo estoy haciendo una declaración pública contra esto. Ya no estoy de acuerdo. Yo declaro, el poder de la vida y la muerte está en mi boca. Y yo declaro que ya no estoy de acuerdo con la mentira y el espíritu tras ella. Y ahora yo voy a romper su poder sobre mí. Sí. Podrías guiar a la persona a decir algo como, rompo cada yugo de atadura y su influencia. Rompo el poder del enemigo contra mí. Por la autoridad que Jesús me ha dado y por lo que Él logró en la cruz, me separo del espíritu de mentira. Entonces, primero haces una declaración en renunciar contra el espíritu. Ya no estamos de acuerdo. Y después tú tomas una acción para romper lo que ustedes tenían, su relación. Como a veces los novios rompen. Se rompen. Ya vamos a romper nuestro noviazgo. Pues tú necesitas romper el noviazgo con el diablo. Amén. Ya no somos novios. Rompo contigo. Ya no hay nada. Ni vengas por aquí buscando. Ya no hay nada. Rompo contigo. Hay que romper palabras negativas, maldiciones, etcétera. Acciones, influencias. Toda la influencia, toda la ligadura que el Espíritu ha tenido sobre esta persona. Y es la persona que está rompiendo. Tú solamente estás guiando a la persona en cómo hacerlo. Pero es la persona que está rompiendo. Y la persona tiene que involucrar su voluntad en ese proceso. Y finalmente el quinto paso es que hay que ungir la persona con aceite y echar fuera el demonio de su vida. Sí. Isaías 10:27 en la Reina Valera dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Sabemos en Lucas 4:18 que Jesús dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí en cuanto me ha ungido. Sí, y explicó qué tipo de ministerio iba a hacer. Después de que la persona ha sido guiada por la porción de romper, úngale con aceite, mientras te guíe el Espíritu Santo. Sí, ustedes han aprendido esto en los retiros. Hay que ungir la persona en el momento preciso, siendo dirigido por el Espíritu Santo. Hay un momento de contacto. Yo creo que cuando aplico el aceite, estoy declarando que el ungido de Jehová, que es el Señor Jesucristo, aquel que rompe las ataduras, que rompe los yugos, va a romper el yugo sobre mi discípulo, sobre esta persona que ha venido a mí para ayuda. Podrías decir una oración como, tú eres el ungido, Jesús, y estás aquí para liberar a esta persona. Así que aplicamos el aceite de unción en tu nombre para romper el yugo de atadura. Señor, pedimos que unjas a esta persona de una manera fresca para que someta a esta área de su vida, que someta a esta área, de acuerdo a Isaías 14:2, por ejemplo.
Ahora, una vez que unges a la persona, tienes que echar fuera el espíritu de su vida. Ese es un tiempo de mandar a la persona que sea desatada, mientras que el demonio es echado fuera. La persona ejercita su voluntad mientras todo el equipo se une con él en la batalla. Como Jesús dijo, si dos se ponen de acuerdo, será hecho. Entonces tú unges a la persona en el nombre de Jesús, Padre. Bueno, unges a las personas, espíritu de mentira, en el nombre de Jesucristo, te echo fuera de la vida de esta persona, déjalo ahora, el ungido de Jehová le ha liberado. Sí, y vas declarando lo que es la voluntad del Señor para esta persona. Y finalmente hay que bendecir y llenar la persona. Una vez que has ungido la persona, has echado fuera el espíritu de X de su vida, hay que bendecir a la persona, hay que llenar, no hay que dejar un lugar vacío en su corazón, en su vida. Hay que buscar sanidad y restauración. Señor, en el nombre de Jesús, ahora pedimos que tú llenes la vida de esta persona con verdad. Jesús, tú eres la verdad. Ocupa el trono del corazón de esta persona, que esta persona nunca sea jamás mentirosa, más que sea una persona que camina en verdad, porque tú, Jesús, es verdad. Señor, llena los huecos que quedan donde una vez había mentira, que ya habrá verdad. Y así tú vas a bendecir la persona, dejar la persona llena del Espíritu Santo, llena de esperanza, llena de la palabra de Dios. Y así es como nosotros funcionamos en un equipo de oración en la iglesia local. Amén. Danzaré